Ok, ya visualizo el solucionario. Ok, Luis, vamos a enfocar un poco los ejercicios de normalidad. Ok, ahí estamos visualizando uno de los problemas de normalidad, que es el ejercicio que dice ¿qué soluto en masa se requiere para preparar 1 litro de solución 1 normal de hidróxido de litio, B de bromo, o entre paréntesis dice como agente oxidante, y C ácido fosfórico, que se conoce como el H3PO4, y entre paréntesis dice los 3 hidrógenos son reemplazables. Ya, ¿cuál es la duda propiamente? Es que en sí no entiendo mucho lo que es normalidad, profe. Por eso me cuesta ubicar los datos en la fórmula. La normalidad es otra unidad para expresar una solución. Eh, a diferencia, por ejemplo, de la molaridad, que tú sabes que en la molaridad tenemos en cuenta son las moles del soluto por litro, en la normalidad usamos un nuevo concepto que es el peso equivalente gramo. ¿Sí? ¿Por qué se usa este concepto? Ya esto tuvieron que haberlo abordado ustedes y se debe a que en la normalidad no es necesario que nosotros, en una, por ejemplo, reacción química, si nosotros conocemos los equivalentes gramos, por decir, de reactante A, esos van a ser los mismos de reactante B, al igual que el producto C o D, por decirlo de esta forma. Es una forma de simplificar. Entonces, el peso equivalente gramo, por decirlo así, el análogo, por decirlo, de las moles, no es más que la relación de la masa, del peso del soluto, entre el peso equivalente. Ese peso equivalente es característico de la naturaleza de la sustancia en sí. Por ejemplo, si la sustancia es un ácido, entonces el peso equivalente que va a ser está denotado por esta ecuación que observan acá, que es la división entre el peso molecular para el caso del ácido y el número de hidrógenos, si fuera un ácido. Por ejemplo, en este caso que tenemos es una base, hidróxido de litio. En ese caso, para las bases se toma el número de OHs que presenta la base. En ese caso, ese número es 1. Lo que pasa es que aquí lo coloqué como número de hidrógeno, claro, porque en ese momento yo les había hablado de ácido, pero en la diapositiva yo les expliqué y les dejé claro que para los ácidos era el número de hidrógenos, para las bases el número de OHs y para las sales los estados de oxidación. Entonces ya con esa razón, tú calculas el peso equivalente. ¿Listo? Lo reemplazas en esta ecuación del peso equivalente gramo, que sería la masa entre ese producto que te da acá, y con eso tendrías los pesos equivalentes. Aquí en este caso, por ejemplo, en este ejercicio, ellos te están dando la normalidad y te dan el volumen de la solución y te piden los gramos del hidróxido de litio. Entonces, ¿qué tendrías que hacer en ese caso? Calculas el peso equivalente, despejas de esta ecuación, peso equivalente igual a normalidad por volumen. Aquí está, un equivalente gramos por litro por 1 litro, se cancela litro y litro, que es igual a un equivalente gramo. Pero como sabes que el peso equivalente gramo es igual a la masa sobre el peso equivalente, despejas masa, que W de litio, de hidróxido de litio es igual peso equivalente gramo por peso equivalente, como ves acá, donde el peso equivalente gramo es el peso molecular entre el número de OH, porque te conoce el peso molecular de hidróxido de litio entre el número de OH que tienes 1, eso te da 23.95 gramos por equivalente. Lo que hace es reemplazar en la ecuación que está acá previamente, entonces te queda que un equivalente gramo por 23.95 gramos por equivalente gramo cancela
y te quedan los gramos de el hidróxido de litio. Entonces, la normalidad, ¿qué es lo que busca? Es una forma es el cálculo, por decirlo así, de los pesos equivalentes gramos de ese soluto sobre la solución. Es otra forma de expresar el soluto y que está relacionado con la naturaleza del soluto. Si es un ácido, ya sabes que va incluido el número de hidrógenos, si es una base, el número de OH, entre otros. No sé si con eso te queda un poco más claro o me dices. Sí, profe, igual un poco más claro. Ok. Eh, ¿Alguna otra duda con respecto a la guía de ejercicio? Profe, yo en ese ejercicio de normalidad no puedo calcularlo con las sales. El de las sales. Sí, ahí en el caso del bromo no hubo caso. El caso del bromo. No, lo que pasa es que, por ejemplo, acá en el bromo, bueno, el bromo en este caso, si se presenta un ejercicio de este tipo, yo voy a incluir la ecuación química. Por ejemplo, acá te están diciendo que el bromo actúa como un agente oxidante. Este es otro caso particular. ¿Qué quiere decir? Si ves en la ecuación química que observa acá, el bromo más 2 electrones produce 2 ion bromuro, ¿cierto? Aquí en este caso lo que está sucediendo es que el bromo está cambiando de estado de oxidación. ¿Cuál es el estado de oxidación del bromo en estado natural? Lo escucho. -2. No, ahí en ese caso, ¿por qué actúa como agente oxidante? En este caso, el estado de oxidación del bromo es +1, ¿correcto? +1 por 2 te da +2, ¿cierto? Por esa razón, como tiene dos cargas positivas, necesita 2 electrones con carga negativa como agente oxidante y te da como producto 2 iones bromuro que tienen una carga negativa, que en total te está dando -2, ¿cierto? Entonces, ese cambio de estado de oxidación, en el caso de los agentes oxidantes, ese número que asignamos, por ejemplo, para los hidrógenos, como para el caso de los ácidos, disculpen la duda, el número de hidrógenos, para el caso de los H, el número de H, en el caso de un agente oxidante son el número de electrones. Correcto. De pronto, este ejercicio es diferente. De pronto no se lo mostré en la diapositiva. Está bien la pregunta. Entonces, en este caso, el E, que es ese número que está acá, es 2. ¿Sí? Entonces, Ya, cuando profe. sean casos así de pronto particulares, yo se los voy a dejar explícito en el ejercicio. No decirles que el valor es 2, pero decirles que es un agente oxidante y que está usando, no sé, 2 electrones. Ustedes deberían poder deducirlo. Ah, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, no sé, alguien parece ser que... Un momento. Correcto. Está viendo algo acá. ¿Alguna otra duda con respecto a los ejercicios presentados?
No hay más dudas. Ok. Bueno, muchachos, entonces, como no hay más dudas, vamos a seguir con la clase del día de hoy, que es todo lo concerniente a un repaso sobre equilibrio iónico. Un momento. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. Es que a mí lo que me cuesta es cómo saber cuándo es ácido y cuándo es base. ¿Cuándo es ácido y cuándo es una base? Bueno, normalmente en este tipo de ejercicio trabajamos con ácidos, por ejemplo, de naturaleza, que tengan en su naturaleza hidrógenos. Entonces, normalmente un ácido tiene una gran cantidad de hidrógenos disponibles para ceder. En este caso lo vas a identificar de forma más fácil porque vas a encontrar siempre en la estructura, por decir, como el caso, por ejemplo, del HCl, el HBr, ácido sulfúrico, que son, por ejemplo, en estos casos, ácidos inorgánicos, por ejemplo. Si ya fuera un poco los ácidos orgánicos, ahí se complica de pronto un poco más, pero en los ejercicios siempre va a estar estipulado, te va a decir, no sé, la solución de un ácido orgánico, por decirlo, que tiene fórmula molecular HC3O2, por decir algo. Entonces, fácilmente es identificable porque ya conoces de partida que es un ácido y sabes que en ese caso el ácido, ese número, va a estar relacionado con la cantidad de hidrógenos que pueda ceder dicho ácido. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, Entonces, profe. en ese caso no creo que se presenten problemas mayores. Pero bueno, la idea es que me hagan las preguntas necesarias y la idea es que a ustedes les queden claros estos conceptos. Así que no, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, me pueden escribir de, al correo del curso, a través del correo del curso y yo les estaré respondiendo cualquier inconveniente que tengan. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar todo lo concerniente a lo que son las reacciones de tipo ácido-base, dentro de ellas lo que es la neutralización y titulación, que son herramientas que se utilizan con mucha frecuencia en el análisis químico de alimento clásico. El análisis químico entra en una categoría de la química que se conoce como química analítica y que el objeto de la química analítica es la cuantificación del analito. ¿Qué es el analito? El analito es aquella sustancia de interés para nosotros. Por ejemplo, en el caso de las biomoléculas, podemos llamar, nuestro analito sería cuantificar el porcentaje de proteína en una carne, por decirlo así, nuestro analito es la proteína. Azúcares, por el caso, por ejemplo, de la lactosa en leche, ese sería nuestro analito. También podemos ver no solamente biomoléculas, sino también por decir metales. Queremos ver de pronto la cantidad de metales que presentan ciertos alimentos, por decir que nacen de pronto en condiciones extremas o o están cerca de alguna planta, no sé, que emite muchos desechos. Queremos saber de pronto qué concentración tiene de pronto de plomo, metales de pronto pesados. O también como en el caso de, por ejemplo, el arsénico, que en el norte de Chile, saben ustedes, por la explotación minera, el arsénico se encuentra en unas altas concentraciones, lo que provoca diferentes problemas a nivel de salud. Yo creo que muchos deben saber el tema de la arseniosis y que no es ajeno a los alimentos también que se producen en esa zona. Por el caso, por ejemplo, hay muchos alimentos de tipo cactáceo, por ejemplo, que crecen en esa zona que pueden absorber todo este tipo de sustancias que son tóxicas para el organismo. Y aquí es donde nace el análisis químico de alimentos, porque
es necesario conocer la presencia de esta sustancia y, por ende, conocer los efectos nocivos que pueden tener o benéficos para nuestro organismo. Entonces, para eso necesitamos tener ustedes como nutricionistas de formación, tienen amplios perfiles, no solamente en nivel clínico, no solamente de pronto a nivel más de, por decirlo así, médico, sino también podrían ustedes incursionar en el campo de la investigación, que no es menor, dado que ustedes son personas que tienen autoridad sobre los alimentos y sus diferentes líneas de investigación que se derivan. Ya, entonces, en ese aspecto vamos a abordar hoy lo que son reacciones ácido-base, en cual la primera definición por la que vamos a partir es ¿qué es un equilibrio químico? El equilibrio iónico, perdón. El equilibrio iónico se diferencia del equilibrio molecular, que ustedes conocen por ese balanceo de ecuaciones químicas que realizaron en su curso posterior. Se diferencia del equilibrio molecular por el tipo de partículas presentes en la mezcla en equilibrio. Así, en equilibrio molecular tenemos la presencia únicamente de moléculas, es decir, tanto los reactivos como los productos se encuentran en estado molecular. En cambio, en el equilibrio iónico tenemos la presencia tanto de moléculas como de partículas iónicas en la mezcla en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? De esto se deriva la presencia de dos tipos de electrolitos, que se conocen como electrolitos fuertes y débiles. ¿Qué es un electrolito fuerte? Profe, ¿Sí? una consulta, ¿está mostrando alguna presentación o algo así? Sí, claro. ¿No la están Profe, que observando? aparece todavía la corrección, la solución Oh, de ya, normalidad. disculpen, qué pena. Ahora sí, Sí, profe, gracias. ya, disculpen. Entonces, como le venía diciendo, tenemos estas dos clases de electrolitos. Los podemos clasificar como fuertes y débiles. Un electrolito fuerte tiene la característica que este se disocia al 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que la disociación, por ejemplo, el electrolito está compuesto por un catión, que es un elemento o átomo que tiene una carga positiva, y un anión que tiene una carga de tipo negativa. Esa disociación al 100% nos da la formación de dos iones, ¿cierto? Conocemos como catión, anión. En este caso tenemos potasio con carga positiva y el OH con carga negativa o ion hidróxido. Para el caso, por ejemplo, del ácido sulfúrico, tenemos la disociación que nos da como resultado dos protones, ¿sí? Si tienen claro el concepto de protón. El protón no es más que el hidrógeno cuando pierde un electrón de su núcleo. Cuando pierde el electrón de su núcleo, este queda con carga positiva, ¿correcto? Entonces se conoce como protón. Aquí en este caso tenemos dos protones más el anión, que en este caso es el sulfato, que presenta una carga negativa de -2. Y en el caso de los electrolitos débiles, estos se disocian en un pequeño porcentaje y por ende conducen poco la electricidad, a diferencia de los fuertes, y su reacción de ionización es reversible. Entonces se forma un equilibrio, como el caso, por ejemplo, del ácido carbónico, que disocia parcialmente, por decirlo así, en dos protones más el ion carbonato.
a lo mismo, por ejemplo, que el amoníaco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que disocian en un pequeño porcentaje, que la concentración que pueda haber de hidrógeno o de carbonato no es deriva del total de la presencia del ácido. Entonces, obviamente, como los electrolitos fuertes tienen una mayor capacidad de conducir la corriente eléctrica a diferencia de los débiles. Una pregunta, ¿por qué el agua conduce la electricidad? ¿O por qué el agua como tal, el agua potable que nosotros de consumo diario, conduce la electricidad? ¿A qué se debe eso? ¿Alguno tiene una respuesta? Porque puede actuar como ácido, como base, no, no sé. No, debido a que el agua potable presenta iones en solución. El agua potable tiene mezclas de cloruros, de sodio, entre otros elementos que son los que le dan ese carácter conductor. Pero el agua pura, el H2O como tal, bidestilada, no conduce la electricidad. O sí conduce la electricidad, pero es muy, muy, muy bajo. Esa es la razón por la cual el agua potable, que es el agua de consumo, conduce la electricidad y por ende es necesaria para nuestro organismo todas esas sales que presenta. Bueno, dentro de las teorías de teoría ácido-base encontramos diferentes definiciones. Dentro de ellas encontramos la teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted-Lowry y la teoría de ácidos y bases de Lewis. Así, de manera general, la teoría de Arrhenius explica, o el postulado de él decía de que una sustancia disociaba completamente en protones e hidroxilo. Profe, ¿Sí? no se ha cambiado la diapo. Un Sigue en momento. el equilibrio iónico. ¿Ahora? ¿Oh? Tampoco. Ay, qué problema. Un No. momento. Voy a ver algo sobre la conexión de internet. Disculpen. No, la conexión de internet está súper bien. ¿Ahora sí visualizan? Sí, ahora sí. Ok, ya. Ok. Bueno, entonces, como les contaba, Arrhenius definió a los ácidos como sustancias que al disolverse en agua liberaban protones e hidroxilo. ¿Sí? En la teoría de Arrhenius, él tomó como referencia dos iones de la reacción de disociación del agua. Por ejemplo, el agua disociaba como protones más hidroxilo. Entonces, para Arrhenius, en el caso de los ácidos, esta disociación era totalmente completa. Lo que quería decir, por ejemplo, en el caso del ácido bromídrico, este disociaba completamente en protones y bromuros, que en este caso este es el anión, ¿cierto? Y las bases disociaban completamente en potasio e hidroxilo. Pero Arrhenius en su teoría no tenía en cuenta el aporte que hacía el agua en este tipo de soluciones acuosas. Además, estableció que cuando un ácido se mezcla con una base, los iones, en este caso los protones del ácido, reaccionan con los iones OH de la base, produciendo una reacción de neutralización de cargas eléctricas que generan agua y una sal. Que de este modo general se tiene que la reacción, disculpen, me voy a adelantar una diapositiva, la reacción de un ácido más una base nos da como producto la formación de una sal más agua. Bueno, en el caso de ácido fuerte, aquí tenemos dos ejemplos. Aquí tenemos el ácido perclórico, disocia completamente en protones más el anión
perclorato. En el caso, por ejemplo, del ácido nítrico, este disocia completamente en protones y el anión nitrato. Pero en el caso de los ácidos débiles, ya esta historia es distinta, debido a que esta disociación de protones y aniones, que en el caso, por ejemplo, para el caso del agua era el protón el hidrógeno propiamente y el anión en este caso el hidroxilo, pero en el caso, por ejemplo, del ácido acético, esta disociación es parcial, lo que genera un equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio está denotado por una constante de acidez, que no es más que la relación del producto de la concentración de los productos, como observan acá, la concentración de hidrógeno por la concentración del acetato sobre la concentración del ácido acético. Esa constante de acidez es la que explica este equilibrio que sucede cuando disocia parcialmente y cuando el equilibrio va de izquierda a derecha o va de derecha a izquierda. Ok. Entonces, ¿qué deficiencias contaba la teoría de Arrhenius? Que este no consideraba los estados en equilibrio en solución, solo consideraba solo sistemas irreversibles, o sea, en una sola dirección. Él considera solamente una disociación total. ¿Correcto? Solo considera sistemas acuosos, no considera sistemas con solventes de distinta polaridad, como el caso, por decir, de los solventes orgánicos, como el etanol, metanol, entre otros. Y de acuerdo a su teoría, solo son base aquellas sustancias que presentan el grupo H y que ceden en solución. No incluye sustancias alcalinas sin ese grupo. Bueno, luego, años después, Lowry y Brosten crearon una teoría un poco más completa sobre el comportamiento ácido-base. Su definición es un poco más compleja. Según la teoría, según Brosten y Lowry, son ácidos aquellas especies químicas capaces de liberar o donar iones hidrógeno. Y son bases aquellas especies que los aceptan. Entonces, las reacciones ácido-base ocurren con una transferencia de intercambio de protones, por decirlo así. Al analizar la siguiente reacción tenemos el ácido bromídrico más agua produce en equilibrio protones más bromuros. Como observan ustedes acá aparecen los protones simbolizados como ion hidróneo, que es el H3 o más. Bueno, normalmente en las ecuaciones químicas nosotros vamos a utilizar este ion hidróneo como H+, pero H+ en soluciones no existe como tal. El protón está hidratado y un protón hidratado es un ion hidróneo que es H3 o más. Esto es lo que realmente se encuentra en una solución, pero por formas de simplicidad siempre lo simbolizamos como H+. Espero que no haya ningún tipo de problema con eso. Entonces, cada ácido tiene un par conjugado. Por decir, el ácido bromídico dona hidrógenos para dar la formación, le dona un hidrógeno al agua, obviamente aquí gana un hidrógeno, H3 o más bromo. Entonces, cada ácido tiene una base conjugada. En este caso, ¿cuál es la base conjugada del ácido bromídrico? Muchachos, eso deberían ustedes tenerlo deberían tenerlo claro. La base conjugada del ácido bromídrico es el ion bromuro, ¿cierto? Que es el producto de la pérdida o ceder ese hidrógeno. Y de la base, que en este caso es el agua, su ácido conjugado, ¿cuál es? El ion
hidróneo o protones. ¿Correcto? Si observan, el agua tiene una dualidad que le confiere que se comporte tanto como una base o como ácido. Esta peculiaridad se conoce como anfolito o sustancia anfótera, que son aquellas sustancias que tienen la capacidad de comportarse tanto como un ácido o como una base. En este caso, entonces, en la teoría conjugada de Bronsted-Lowry, hay dos pares ácidos. Se habla técnicamente de pares ácido-base conjugados. Por decir, el ion bromuro es la base conjugada del ácido bromídrico. ¿Correcto? El ion hidróneo, que es este que observan acá, es el ácido conjugado de la molécula de agua. A manera de ejemplo, observamos, por decir, en el equilibrio, la constante de la acidez de este sistema en equilibrio está denotada por el producto de la concentración de los productos, que en este caso es el ion hidróneo, por la concentración del acetato, sobre la concentración del ácido acético. Si observan ustedes, no tenemos en cuenta el agua en nuestra ecuación porque es una sustancia, está en estado, o sea, una sustancia pura. Pero toda sustancia que ustedes encuentran en estado puro, en el lado de los productos en estado líquido o sólido, no se tienen en cuenta en la ecuación de equilibrio, para que lo tengan presente. Entonces, en este caso, ¿cuál es, por ejemplo, este es el ácido acético? ¿Cuál es la base, el par conjugado del ácido acético? ¿Cuál es su base conjugada? ¿Cuál es la base conjugada del ácido acético en esta ecuación? ¿El ion hidróneo o el anión? Ok. En este caso, la base conjugada del ácido acético es el acetato, el anión acetato, que es en este caso esta especie que observan acá. A su vez, el agua está actuando como una base y su ácido conjugado es el ion hidróneo. Por otra parte, también encontramos, por ejemplo, en este segundo ejemplo, esta ecuación de equilibrio que es amoníaco más agua, produce en equilibrio ion amonio más ion hidróxido. Que en este caso, este es un equilibrio básico. Se denota con la constante K sub B, que denota las bases, va a ser igual al producto de la concentración de los productos sobre la concentración del reactivo, en este caso el amoníaco. Como le había dicho anteriormente, el agua en estado líquido no se tiene en cuenta en la ecuación de equilibrio. Entonces, considerando que se trata de un equilibrio, si un ácido tiene una gran tendencia a ceder protón, o sea, el proceso inverso se dará en menor medida. ¿Cierto? O sea, la base conjugada respectiva será un mal aceptor de iones hidrógeno. En general, cuanto más fuerte sea un ácido o base, más débil tendrá que ser su ácido conjugado. El equilibrio de la reacción ácido-base se desplazará siempre en el sentido de la formación del ácido o base más débil. Bueno. La importancia de esta teoría es que se establece que el hidrógeno es la única especie responsable de las propiedades ácido-base. Además, en esta se tiene en cuenta, si bien el agua no interviene en la constante de equilibrio, sí se está teniendo en cuenta el poder que tiene de actuar como un ácido o como una base, que a diferencia de la teoría de Arrhenius, no era tenido en cuenta la participación del agua. En el caso de Bronsted-Lowry sí tenemos en cuenta esa participación porque este puede actuar tanto como una base o como un ácido, lo que se conoce como un anfolito.
Por otra parte, también encontramos otra teoría que es diferente a la teoría de Bronsted-Lowry y de Arrhenius, que se basa, por decir, en la Arrhenius, en la disociación total, lo que le había comentado, que se formaba en solución acuosa iones hidronio y hidroxilo, que Bronsted-Lowry explica que no, que el agua también interviene, que el agua también hace un aporte sustancial y que se forma un equilibrio, y ese equilibrio está denotado por el producto de los productos sobre la concentración del reactante. Pero Bronsted-Lowry tiene una teoría que se basa más en la capacidad que tienen los compuestos, llamémoslo así, especies químicas o reactivos, de donar y de aceptar electrones. Entonces, un ácido de Lewis no es más que un compuesto o fragmento, porque no tiene que ser una molécula como tal o no tiene que ser un compuesto como tal, que acepta un par de electrones, como observan aquí en esta figura. Por ejemplo, el trifluoruro de boro tiene la capacidad de aceptar este par de electrones del amoníaco. Y una base de Lewis es aquella especie que tiene la capacidad de donar ese par de electrones. Y por ende, esto nos lleva a la formación de, en este caso, de un aducto ácido-base, que es este compuesto que observan aquí. Ya la teoría de Lewis, o teoría de Luis, difiere en eso, de que no tiene nada que ver con que una sustancia tenga la capacidad de donar hidrógenos, de aceptar hidrógenos o de disociarse completamente, sino que la teoría es más bien electrónica. Muchachos, voy a darles unos 10 minutos para que descansen un poco si quieren tomar algo, y seguimos a las 11:45. No, a las 11:45, no, perdón. A las 10:55. Vale. Ya, profe, gracias. Profe, gracias. Profe, Dígame. ¿dónde va a subir esta diapositiva? Estas diapositivas las voy a subir al correo que ustedes me proporcionaron del curso, un Gmail, si no estoy mal. Pero creo que voy a comenzar a utilizar la plataforma de la UCM. No estoy muy familiarizado con ella, pero voy a hacerlo a través de esa vía. Pero igual también lo voy a enviar al correo de Gmail si no tienen ningún problema. Profe, ¿Sí?